dándoles los buenos días a cada uno de ustedes y la bienvenida, pues no, porque nuevamente nos estamos conectando hoy día, miércoles, miércoles 3 de noviembre, niños. Hoy estamos 3 de noviembre, entonces estamos empezando nuestras clases del curso de geografía, pues ya. Muy bien, y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, niños. Entonces, como te estaba comentando, pues no, al inicio estábamos comentando, ¿no? Acerca, pues, ¿no? Los patrimonios, ¿no? Los patrimonios tangibles, los intangibles, pues, ¿no es cierto? Algunos patrimonios que justamente son, pues, como los que dejaron, por ejemplo, no los antiguos, por ejemplo, nuestros pasados, ¿no es cierto? Y eso, claro, eso justamente quedan para las futuras generaciones, pues, ¿no es cierto? Para que ellos también puedan, como te comenté, ellos puedan apreciarlo, pues, ¿ah? Como por ejemplo las culturas, pues, ¿no? Las culturas que nos dejaron, por ejemplo, nos dejaron sus monumentos, por ejemplo, ¿no? Su arquitectura, su escultura, por ejemplo, sus tejidos, por ejemplo, ¿no? Costumbres también nos dejaron, ¿sí o no? Claro, nos dejaron también costumbres, pues. Por ejemplo, ¿no? Los incas, si hablamos, por ejemplo, de los incas, por ejemplo, ellos eran muy creyentes, ¿cierto? ¿No? Ellos mucho creían. Y por ejemplo, ellos en algún momento también ellos, por ejemplo, se dedicaban también, ¿no? A lo que es a la hechicería, pues, claro, también, por ejemplo. ¿De qué manera ellos, por ejemplo, se podían ellos curar, ¿no es cierto?, de alguna enfermedad, ¿no? De algún malestar, dolor, que digamos, ellos recurrían a qué, mis niños, recurrían, pues, ¿no? A las plantas, pues, ¿no? Hacían sus infusiones, por ejemplo, ¿no? De la anís, el matico, por ejemplo, hierbas, hojas, semillas para desinflamar, para los dolores, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, y eso ha ido quedando, pues, niño, eso ya ha ido quedando, imagínate. Y como que también en algunos sitios, por ejemplo, ¿no? De la sierra todavía siguen con esa costumbre, pues, ¿no? Las costumbres, por ejemplo, esos van quedando, ¿no es cierto? De generación en generación va pasando. Y eso se va haciendo así, pues, mis niños, ¿ves? Entonces, todo esto es un legado, pues, ¿no es cierto? Un legado que nos han dejado por nuestros antepasados, ¿entiendes? Y tenemos que cuidarlo, pues, ¿entiendes? Entonces, como te comentaba, pues, mis alumnitos, hoy en día, por ejemplo, mis niños, hoy día, por ejemplo, hay una, eh, hay un, hay un ministerio, pues, que te estaba comentando, ¿no? Hay un ministerio, ¿no? Justamente que ellos se encargan de cuidar justamente todas estas áreas naturales, pues, ¿entiendes? Las áreas naturales, justamente, ¿no? Que nos muestra, ¿no es cierto?, la biodiversidad, pues, ¿no? La biodiversidad natural y cultural, pues, ¿no es cierto? Entonces, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Es el ministerio que justamente hasta hoy día funciona. Entonces, se encarga, pues, ¿no es cierto? Se encarga de justamente de todo lo que es justamente que no haya mucha contaminación, pues, ¿no es cierto? El Ministerio, por ejemplo, ¿no? Del Ambiente, mis niños, ha creado por ejemplo, un organismo que se llama, por ejemplo, el CERNAM, ¿no? El CERNAM. Y justamente que dirige a otro organismo que es también el SINAMPE, ¿entiendes? Entonces, ¿con qué fin, con qué objetivo este CERNAM y este SINAMPE, con qué objetivo justamente ha sido creado o cuál es la función que cumplen? Pues ya, pues él cumple el funcionamiento o el cuidado, sobre todo el mantenimiento, pues, ¿no? El mantenimiento de todos de estos bienes que son naturales y los bienes que son culturales, pues, mis queridos alumnos, lo que hay justamente en nuestro Perú, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, como hemos visto los parques, por cierto, el parque, por ejemplo, de Guterbo, el parque, por ejemplo, del Huascarán, ¿ah? El Abigeo, y todos estos justamente son áreas naturales que son protegidas por el Ministerio del Ambiente. Te comentaba también, por ejemplo, ¿no? Que estos ambientes, estos espacios, son pues como para ir pues justamente a observar qué es lo que nos brinda la naturaleza, ¿no es cierto? Y por supuesto que el hombre también aquí ya, pues también va haciendo, ¿no? Va aportando, ¿no es cierto? Como que va modificando. Pero esto es con un fin, ¿no? Con un fin, estos parques justamente se preservan, se cuidan para justamente pues puedas observar, la madre naturaleza que nos brinda, ¿entiendes? Entonces, con un fin de que puedas tú ahí observar, ¿no es cierto? También estudiar, pues, ¿entiendes? Pero de aquí, por ejemplo, ninguna persona, ¿entiendes? Ninguna persona que pueda ir, por ejemplo, ¿no? A estos espacios, no podemos coger, pues, ¿no es cierto? No podemos coger, no podemos hacer nada. Más bien tenemos que cuidarlos, ¿entiendes? Entonces, estos espacios, estas áreas naturales, mis queridos alumnitos, son justamente para qué?
para que tú vayas a ver, a observar o a estudiar, ¿me entiendes? Con esos fines son pues esos parques. Imagínate, imagínate que tú tengas la oportunidad de irte a este parque nacional del Huascarán, imagínate, ¿ah? Vas a encontrarte ahí unos nevados, todas estas partes, estas alturas, y es imagínate irte ahí, pues algo, será algo bonito, pues no ver justamente estos espacios. Entonces, todos estos parques justamente son espacios, son áreas que justamente los cuida este organismo que te dije, pues justamente, ¿no? El CERNAN y el SINAMPE, pues. ¿Qué cosa es el CERNAN? El CERNAN justamente es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ese es el CERNAN, ¿no? Y el SINAMPE, pues el SINAMPE es otro organismo, que es el Sistema Nacional de Áreas, Sistema Nacional de Áreas justamente naturales protegidas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En el SINAMPE, el SINAMPE justamente ¿para qué? Para que haya un buen funcionamiento, ¿no es cierto?, de todas estas áreas naturales que son justamente protegidas con el fin de conservar la biodiversidad. ¿Por qué biodiversidad? Pues porque justamente en nuestra naturaleza, por ejemplo, en nuestros bosques, qué sé yo, por nuestros parques, hay una diversidad, pues, justamente de plantas, tanto como flora como fauna, mis niños, ¿entiendes? Entonces, eso contribuye a qué cosa, mis niños? Contribuye justamente, ¿no?, al desarrollo, ¿no es cierto? A un desarrollo, a un crecimiento sostenible, por supuesto, ¿no?, del Perú, a través justamente, ¿no?, de la conservación, pues, ¿no es cierto?, de la conservación de estos espacios, y justamente estos espacios son con un fin, pues, también, por ejemplo, que vengan muchos turistas, pues, niñitos, claro, pues, muchos turistas, ¿entiendes? Al ir a estos lugares, entonces eso quiere decir que también, pues, justamente, ¿no? Eh, la economía de un país también justamente va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Claro, pues todos estos espacios son visitados, por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, ¿ah? Es un parque, es un santuario. Imagínate cuántas personas vienen a este lugar, ¿ah? Vienen de todos los países. ¿Por qué? Porque por su paisaje, por su biodiversidad. Imagínate de lo que nos brinda, imagínate estos lugares. Bueno, pues hoy en día todavía, bueno, ahora en estos tiempos, bueno, ya se están como que ya un poco se está, pues, poquito a poquito se está, pues, no regularizando, ya no estamos haciendo, ¿no?, estos desplazamientos, ¿no?, claro, con sus debidos cuidados, porque todos estos parques, todos estos santuarios de niños fueron cerrados, pues, niños, imagínate. Todos estos lugares fueron cerrados, ¿no?, por motivo de la pandemia. ¿Mm? Imagínate, ¿y cuántos turistas, cuántas personas dejaron de, no, por ejemplo, de visitar estos lugares? Imagínate, todos estos espacios, pues, todos estos espacios, todos estos lugares, hay, mueve todo, pues, justamente, no digamos, una economía, pues, ¿ah? Porque aparte que la gente viene, pues, a observar todo lo que hay, a mirar todos los espacios, también hay, por ejemplo, consumo, pues, ¿entiendes? Entonces, pero ya, gracias a Dios, hoy en día ya, pues, ya como que se está poquito a poquito se está normalizando, pues, ¿no? Y estos espacios, estos parques, ya están siendo nuevamente visitados, tanto como ustedes, por ejemplo, ¿no? Ya hoy día, por ejemplo, ya estamos saliendo, por ejemplo, ¿no? Estamos yendo a los parques, por ejemplo, a los parques de la leyenda, por ejemplo. ¿No? Esos son espacios, pues, ¿no? Esos son áreas, bueno, en algún momento son áreas naturales, que la misma naturaleza, y en algún momento que el hombre ya lo va modificando, pues, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, todos estos espacios, tú, por ejemplo, te vas a este lugar, por ejemplo, al Parque de la Leyenda, otro que está por Huachipa también, ¿no es cierto? Son lugares que se conservan, ¿no? Algunos son, pues, espacios que son privados, bueno, y otros que justo son del Estado, pero en ambos se cuidan, pues, ¿no es cierto? Ambos se preservan, pues. Entonces, cuando tú vas ahí, por ejemplo, están ahí, ¿no?, mirando a las personas, que tú no vayas observando nomás, pero que no toques nada, ni tampoco que deteriores, pues, ¿no? Ni puedas traer tampoco, no, porque ese espacio, eso se cuida, pues, niños. A los animalitos también, por, ¿no es cierto?, hay que cuidarlos, hay que preservarlos. Ya, mis queridos alumnos, entonces hoy día, pues, niños, vamos a compartir, pues, ¿no?, el tema del día de hoy que tenemos que ver sobre, ¿no?, los espacios o las áreas naturales que son protegidas, ¿no?, por estos organismos del CERNAN y el SINAMPE, pues, niños, ¿ya? Muy bien, ya estamos aquí en el tema, mis alumnitos. Ya estamos acá, muy bien. Áreas naturales protegidas. ¿Qué son áreas naturales? Son protegidas. ¿Por quién lo protege? Lo protege por un ministerio, el Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Son lugares que nos muestran, pues, ¿no?, la biodiversidad
natural y cultural, pues, lo siento, en nuestro país, en nuestro Perú, por ejemplo, todo, entonces, en todos los espacios justamente hay una diversidad, ¿no es cierto? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente, ¿quién lo, por ejemplo, quién lo creó este Ministerio del Ambiente, pues? ¿Ah? Este Ministerio del Ambiente fue creado, pues, justamente, creo que es en el año 2008, no me equivoco, sí, 2008, por uno de los expresidentes, pues, ya que también ya no está, pues, ¿no? Lo creó pues justamente, ¿no? Este Ministerio de Ambiente con un fin de que pueda pues justamente cuidar todas estas áreas, ¿no es cierto? Y también el funcionamiento, la preservación y de todo, de cuidar pues justamente, ¿no? Estos espacios para que no haya mucha contaminación. Entonces con ese fin se creó este Ministerio del Ambiente que fue creado no por el CERNAN y que a su vez te comentaba, ¿no? Por el SINAMPE, con el fin de que cumpla un cuidado y el mantenimiento de todas estas áreas, espacios, ¿no es cierto?, que hay en nuestro país, en nuestro Perú. Pues, tú como tú te das cuenta, pues, casi en todo nuestro territorio peruano, pues hay una biodiversidad. Hay parques, por ejemplo. ¿Ah? Aquí nomás, por ejemplo, si te vas, por ejemplo, aquí, por ejemplo, a Trujillo, La Libertad, por ejemplo, mira, ahí vas a encontrar algunos parques, unas áreas que son protegidas. ¿Ah? Por ejemplo, como, a ver, ¿qué tenemos, por ejemplo, acá en Trujillo? Pues están las ruinas de Chanchán, por ejemplo. ¿Mm? De Chanchán. Por ejemplo, hay otro lugar que también hoy en día, pues antes, bueno, era un espacio muy pequeño, muy chico, ¿no es cierto? Pero ahora ya es un lugar muy amplio y vienen pues justamente muchísimas turistas a estos lugares. ¿Ah? Ahí, por ejemplo, hasta hoy el día de hoy, pues mis queridos alumnos, hasta el día de hoy, por ejemplo, utilizan los caballitos de Totora, por ejemplo, eso que usaron, ¿no? Los mochicas, por ejemplo, los chimúes, ¿ah? Este lugar es bien bonito, se me fue el nombre de este lugar, en, en Lambayeque, por ejemplo, en Lambayeque, por ejemplo, no están, por ejemplo, no las huacas, por ejemplo, ¿m? La huaca rajada, por ejemplo, hay un espacio donde encontraron justamente, ¿no? al señor Zipán y así otros lugares venidos. Entonces el Ministerio del Ambiente justamente creó otros organismos, el SINAMPE, ¿ya? Y el CERNAMPO, ¿ya? CERNAM, que te dije cosas son el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, o son de áreas naturales que son protegidas. Y el SINAMPE también es un sistema nacional, ¿no es cierto?, de áreas naturales que son también protegidas, ¿ya, mis niños? Las categorías del SINAMPE, niñitos, son las categorías del SINAMPE, justamente están por los parques nacionales, ¿entiendes? Los parques que ya hemos visto algunos, ¿no es cierto? El parque del Cutervo, el parque nacional, por ejemplo, de Huascarán, ¿qué otros parques? El parque de Tingo Amarilla, por ejemplo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Todos esos son los preservan o cuidan el CERDAN con el SINAMBO, ¿ya? Los parques nacionales, están los temas nacionales, están los santuarios nacionales históricos, ¿no? Los refugios, por ejemplo, de vida silvestre, las reservas paisajistas, por ejemplo, ¿no? Los costos de casa, reservas comunales, los bosques de protección, todo esto, justamente, todos estos, justamente, espacios, lugares, son las categorías justamente del SINAMBE, ¿no? ¿Qué son parques nacionales, mis niños? ¿Qué son parques nacionales? Los parques nacionales justamente son lo que hay en ese lugar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hay varios ecosistemas, pues, ¿entiendes? Hay varios ecosistemas, pues, sabes que en esos lugares hay mucha flora, mucha fauna, pues, ¿no? Mucha vegetación y distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de animales, pues. Son espacios, son los lugares que te comentaba hace un momento, que son pues con un fin de qué, de investigación, pues, ¿no es cierto? Vas a investigar, imagínate cómo pueden sobrevivir sus animalitos, cómo se alimentan, su relieve, su clima, qué sé yo, pues, ¿no? También con un fin de educación, pues, ¿me entiendes? También con un fin de turismo, como te comenté hace un momento, un turismo y como recreación, pues, niñitos. Imagínate, vas a este parque, te vas a quedar impresionado, ¿no? Con la biodiversidad que hay en ese lugar, pues, imagínate, ¿no? Tanto como su flora, su fauna, sus animalitos, las plantas, imagínate, ¿entiendes? Entonces, por eso sí, entonces los parques nacionales contienen varios ecosistemas y son lugares de investigación, ¿no entiendes? Tanto como de estudio, tanto como de recreación y tanto como de turismo, mis alumnos, turismo, pues, ¿ya? Muy bien, vamos siguiendo. Santuarios nacionales, niños. ¿Qué son santuarios nacionales? Son, dice, son unas o varias
bióticas, ¿entiendes? Son lugares, los santuarios son lugares de investigación, pues también igualito, áreas de investigación, como para turismo y también para recreación. Los santuarios, por ejemplo, niños, ¿a qué se llaman santuarios? Por ejemplo, mira, a los manglares de Tumbes, pues niños, ¿entiendes? Aquí hay una biodiversidad. Si tienen ustedes algún tienen ¿no? esa facilidad de poder ir, te vas a quedar tú impresionado, ¿no? Con la maravillosa majestuosidad que te viene por la naturaleza. Mira, por ejemplo, los manglares de Tumbes es un santuario nacional, donde aquí hay una gran biodiversidad de plantas, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto? Te había comentado también, ¿no es cierto? En los ecosistemas, pues, ¿no? En la clase de las, que también está conformado, ¿no? por las 11 ecorregiones, ¿me entiendes? ¿Ah? Está en el departamento de Tumbes, y aquí se cuentan también una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de los crustáceos, conocidos como el cangrejo carretero, el cocodrilo de Tumbes y otras más plantas, ¿no? Una cantidad de vegetación, niños. Es impresionante porque mira cómo puede la naturaleza y cómo estas plantas pueden no sobrevivir, cómo pueden ellas, imagínate, se pueden adaptar a estos tipos, que son aguas, pues, ¿no es cierto? Son aguas tanto aguas dulces como aguas saladas, ¿me entiendes? Es impresionante ver, imagínate estos manglares de Tumbes, ¿ya? Que son los santuarios. ¿Qué otro, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, mira el Calipuy, ¿entiendes? El Calipuy también es un santuario, ¿ya? Que está ubicado, donde mis niños, acá nomás, pues en el Departamento de la Libertad, en Trujillo. Esta es un área natural, que justamente esto se conserva, ¿no es cierto? Acá hay una gran cantidad, por ejemplo, de las puyas de Raimondi, ¿no? Las plantas, y también, por ejemplo, los guanacos, ¿no? Y el principal objetivo de este santuario de Calipuy, por ejemplo, es lo de la conservación, pues niños, esta plantita, ¿no? De la puya de Raimondi, porque esta plantita pues puede vivir entre 40, dicen, ¿no? Y 100 años, imagínate. ¿Mm? Y que eso justamente va a embellecer, ¿no es cierto? Que va a florecer solo, dice, durante 3 meses, mira, antes ya pues, de llegar a un estado, ¿no? Ya de cumple su ciclo, mira, van a florecer, dice, antes de los 3 meses justamente de morir. ¿Ah? Otros santuarios, mis niños, mira, tenemos, por ejemplo, mira, tenemos las Pampas de Ayacucho, pues, ese es un santuario, pues, ¿no es cierto? ¿Dónde están, por ejemplo, no, las Pampas de Ayacucho? Está en el mismo departamento, porque es su nombre, Ayacucho, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en este santuario están todas las manifestaciones culturales, artesanales, también mucha artesanía en este lugar, en estos espacios. De todos estos espacios hay poblaciones aledañas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, mira, niños, en las Pampas de Ayacucho, como es un santuario, también te había comentado, ¿sí o no? Aquí se lleva a cabo, bueno, una de las batallas, pues, ¿ya? Una de las batallas que se definitivamente, pues ya no, había hablado en historia también, ¿no? Te había comentado, ¿no? La Pampa de Ayacucho, la Pampa de la Quinoa, donde aquí se enfrentaron, pues, las fuerzas realistas, ¿no es cierto?, con las fuerzas patriotas del Perú, pues, ¿no? Y definitivamente acá podía se selló definitivamente no lo que es la liberación, pues, del Perú, mis niños. Entonces, mis niños, esto se llevó a cabo, también te había dicho, pues en el 9 de diciembre de 1924, como dice ahí, como que selló definitivamente la independencia pues americana del Imperio Español. Entonces en ese momento, justamente también te había explicado que también aquí en este momento, aquí en este contexto, ¿no? Se firmó las capitulaciones de Ayacucho, pues que también te había comentado en un momento, ¿ya? Especies, por ejemplo, en este santuario, en las Pampas de Ayacucho, por ejemplo, mis niños, están, por ejemplo, mira, las perdices, están, ¿no? Las perdices de la puna, está el lique, por ejemplo, el lique, está el cuyeyuque, el ichu, ¿ah? El ichu es una planta, ¿no? De estos lugares, ¿no es cierto? El ichu, pues, esto es una planta que sirve, ¿no? Para la alimentación de otras especies, de otros animales que justamente viven ahí en estos lugares, mis niños, ¿ah? No te olvides, te voy a preguntar ahorita, Mati, estás atento ahí. Otros, mis niños, tenemos, mira, un santuario, las reservas nacionales, que justamente usan de la flora y la fauna, pues, ¿no es cierto? Claro, pues. Y tenemos, por ejemplo, ¿no? En las reservas nacionales tenemos pues, justamente, ¿no? Panacas, pues, ¿ah? Panacas que está ubicado acá en el departamento, pues, niño de Ica. Aquí se encuentra una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de lobos marinos, los pingüinos de Humboldt,
los lenguados, los lobos marinos, por ejemplo, los cangrejos, carreteros y otros, pues. Tú, como bien sabes, mis alumnos, y también te he explicado, ¿va? También te he explicado, ¿no siento? En los, lo siento, en las ecorregiones, mi niñito, en las ecorregiones, por ejemplo, ¿no? Se clasificaba en 11 ecorregiones. Y, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras ecorregiones, por ejemplo, era el mar, el mar frío, ¿sí o no? Donde sus aguas, ¿qué son sus aguas? Las aguas son heladas, ¿sí o no? Son frías, ¿ah? Son muy heladas, muy frías. Entonces, eso hace que también, por ejemplo, haya mucha vegetación, pues. No entiendo por qué, porque estas aguas, como salen, ¿no? De las profundidades, de las zonas muy, muy profundas, donde aquí hay, por ejemplo, muchos fosfatos, muchos silicatos, muchos nutrientes, pues, ¿no es cierto? Y eso hace que nutra, pues, ¿no es cierto?, a estas partes de las aguas, y por eso es que hay mucha vegetación, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, las algas, el fitoplancton, el zooplancton. En estas zonas, en estas aguas frías, es donde justamente se dedican, pues, o hay la actividad de la pesca por niños, ¿no es cierto? La pesca artesanal, ¿no? Tanto como la pesca, pues, justamente ya donde van a utilizar la pesca industrial, pero donde acá ya se utiliza, pues. ¿Por qué? Porque acá hay una gran cantidad de peces, ¿no? De peces. Entonces, hay aguas frías, muy heladas, que corresponden, por ejemplo, ¿no? A esta parte, ¿no? De acá del sur, ¿no? De Paracas, por ejemplo, Pisco, ¿ah? Por ejemplo, hay un lugar que se llama, por ejemplo, Marcona, ¿me entiendes? Ahí hay una gran, por ejemplo, ahí en estos lugares, ahí están, pues, en estos sitios de Paracas, Pisco, en las playas de Marcona, por ejemplo, ¿ah? Ahí hay una gran cantidad de lobos marinos, y una cantidad de lobos marinos. Es impresionante ver, niños, no, esa naturaleza donde estos animalitos, imagínate, eso es su hábitat de ellos, pues. Aguas heladas, frías, ¿entiendes? Porque dice que en estos espacios hay muchos fosfatos, hay muchos silicatos, muchos nutrientes, ¿ah? Por eso que hay una variedad de peces. Entonces, hay aguas frías, y como que también hay aguas que son, pues, justamente no cálidas, o sea, aguas que son temperadas, ¿no? ¿Ah? Entonces, hay peces de aguas dulces y hay peces de aguas frías, ¿me entiendes? Y por ejemplo, también te comentaba, pues, ¿no? Y por ejemplo, cuando las aguas, en los meses, por ejemplo, de verano, pues, estas aguas empiezan justamente, ¿no? Un poco como que su temperatura, ¿no? Este fenómeno, pues, chicos, te comentaba de los dos fenómenos, ¿cierto? Los fenómenos de la corriente del Niño, por ejemplo, ¿no? El fenómeno del Niño costero, por ejemplo, donde hay muchas lluvias en estos lugares. Entonces, todas las aguas de los ríos van a depositar, pues, ¿no? A estos lugares, ¿me entiendes? Entonces, es ahí donde estos peces también, pues, justamente, como tus aguas son ya un poco muy, muy, muy cálidas, se van a donde se van a las aguas justamente donde están más temperadas, pues, ¿entiendes? Y aquí también, por ejemplo, ¿no? Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del aguaje, pues, ¿ya? ¿No? Debido ¿por qué? Porque sus aguas como que no, digamos, no son muy, 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 muy saladas, ¿sí o no? Claro, pues, porque debido a que todas esas aguas de los ríos van a depositar ahí, ¿entiendes? Entonces, Paracas es un santuario, que está justamente protegido, que está en el departamento de Ica, donde aquí se encuentra una gran cantidad de lobos marinos, los pingüinos de Humboldt, los lenguados y una infinidad, chicos, ¿no? Y tenemos por último, ¿no es cierto?, el santuario del Titicaca, niños. Ese es el lago más grande que puede haber, imagínate, ¿no? Y ese lago, justamente, lo vamos a compartir con uno de los países vecinos, que justamente es Bolivia, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos lagos del lago de Titicaca también, por ejemplo, hay también peces, claro, hay peces de agua dulce, pues, ¿entiendes? Bueno, y estas personas que viven por ahí, por supuesto que también se dedican a la pesca, extraen, ¿no es cierto? Y se alimentan de esos peces, pues, peces de agua dulce. Así como, por ejemplo, ¿no? Este santuario del Titicaca, que está ubicado en el departamento de Puno. Aquí se encuentran, por ejemplo, las especies así como la rana, por ejemplo, la rana, mira, la rana dice de gigante del Titicaca. Hay también pariguanas, sí, pues, hay pariguanas. Por ejemplo, hay un ave dice los zambullidor, ¿ah? Aves que ¿entiendes? Se usan al agua, pues, ¿no? A estas aguas de estos lagos, ¿me entiendes? Entonces, para buscar justamente, ¿no?, su alimentación. Entonces, es impresionante hablar, pues, mis queridos alumnos, de los parques,
de los parques nacionales y también, pues, imagínate, hablar de los santuarios, bueno. Ajá. Entonces, como te estaba explicando, pues, niños, entonces todos estos organismos, tanto como el SINAMPE y tanto, ¿no? como el CERNAN, justamente son los parques, son las áreas justamente históricos, que son los refugios, pues, niños, ¿no? De todas estas especies que justamente viven acá, pues, ¿no? Entonces, también te había comentado en la clase anterior, los parques nacionales justamente son todos, digamos, ¿no? Donde acá contienen muchos ecosistemas, ¿no? Y son con un fin, o son lugares como de recreación, como lugares de turismo y como lugares justamente de una investigación, pues, ¿ah? También te había comentado, por ejemplo, ¿no? El parque, por ejemplo, de los parques nacionales del Manu, por ejemplo, ¿no? El parque del Manu, que este parque está ubicado acá, pues, ¿no? En el departamento del Cusco, ¿eh? Con un departamento que también está, por ejemplo, ¿no? En Madre de Dios, ¿no es cierto? Parques nacionales, que aquí hay una biodiversidad, mis Estados Unidos, ¿entiendes? Una biodiversidad de que de vegetación, ¿verdad? De flora y de fauna. Por ejemplo, en este parque nacional del Manu, por ejemplo, acá hay un ave, pues, ¿ah? Aquí hay un ave, digamos que es como que es una representatividad, por ejemplo, ¿no? Que también te había comentado que también, por ejemplo, estaban en las ecorregiones, ¿ah? En las ecorregiones, por ejemplo, hay un ave que se llama, por ejemplo, el gallito de las rocas, ¿me entiendes? El gallito de las rocas, un ave muy impresionante, imagínate. Mira, si, por ejemplo uno se va, por ejemplo, a estos parques, te vas a dar cuenta, ¿no? La cantidad de aves que hay, imagínate, impresionantes, ¿no? Esos lugares. Entonces, mira, el gallito de la roca, por ejemplo. Hay también, por ejemplo, ¿no? El reptil, por ejemplo, ¿no? El reptil, por ejemplo. El caimán, pues. ¿Ah? Esos caimanes viven, sobre todo viven, ¿no? En los lugares cálidos, ¿no? Viven ahí, pues. El camarón negro, por ejemplo, donde, por ejemplo, este Parque Nacional del Manu, por ejemplo, sí, pues, acá alberga, o sea, acá hay una gran cantidad de niños, por ejemplo, de las tribus indígenas acá en estos lugares, ¿entiendes? Porque es justamente, se va adentro, pues, ¿ya? También te comenté, mi niño, por ejemplo, también te había comentado, ¿no? De los parques nacionales, ¿ya? Son áreas naturales, ¿entiendes? Por ejemplo, te he hablado también y te comenté, pues, ¿no? Hay un ave, mis niños, hay un ave que justamente vive en las alturas, vive en la puna, pues, imagínate, vive a 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿No? Es por ejemplo, hay un ave que justamente, mira, te he hablado, por ejemplo, del Parque Nacional, por ejemplo, del Huascarán, ¿sí o no? ¿Dónde está, a ver, dónde está ubicado este Parque Nacional del Huascarán? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿dónde está ubicado este Parque Nacional del Huascarán? A ver, ¿te acuerdas, Flores? ¿Dónde está ubicado este Parque Nacional de Huascarán? Abigail. No te olvides, porque este Parque Nacional de Huascarán está ubicado, ¿no es cierto?, en el departamento de Anga, mis niños. Ahí estamos. Y aquí, mira, dentro de esta área, de todos estos lugares, a ver, Julka, Gianfranco Julka, usted me está haciendo otra cosa. Ahorita le voy a preguntar, no estamos desarrollando el compendio, mi niño. Así que por favor, ciérrame su compendio, porque yo de aquí estoy chequeando, yo de aquí estoy a ver si el alumno pues me está captando la información, si no, ¿para qué le voy a estar informando? Si usted está haciendo otra cosa, ¿eh? No, mis niños, necesita ustedes muy atentos, pues. Entonces, la información que los imparte para que ustedes también estén escuchando, pues. Si no, pues, ¿para qué te voy a estar, ¿no? Muy bien, entonces, mira, como te comento, bueno, en este parque, por ejemplo, una zona de Huascarán, que está en el departamento de Ancash, están pues a una altura de cuánto, de 3.600 por lo menos, ¿no? Huascarán, donde aquí, mira, dentro de su límite, de toda su área, es impresionante, porque aquí, mira, hay cerca de 660 glaciares, imagínate. ¿Puedes tú imaginar que, mira, los glaciares que están ahí, apiñados ahí, ¿no? Las alturas, toda esta parte se ve todo blanco, pues, porque justamente no por los hielos que hay, pues. Mira, ahí dice 600 glaciares y casi cerca de 300 lagunas, que es de origen glaciar. O sea, esas lagunas son, pero de hielo, pues. Imagínate. Es como ejemplo, como por ejemplo, ¿no? Decir, pues, no, en la Antártida, pues, ¿no es cierto?
También, por ejemplo, este está poblado de puro hielo, un espesor grueso, ¿me entiendes? Ahí flotan, está flotando ahí los hielos, imagínate. No sé si es igual, entonces acá, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, en Huascarán también acá hay unos 600 glaciares y 300, mira, lagunas de origen glacial. Y como te comenté, mi niño, aquí, por ejemplo, se encuentra una especie, un ave, mira, que es, por ejemplo, ¿no? El cóndor andino, pues, ¿ya? El cóndor andino y la gaviota andina y otras especies que viven acá. Entonces, de tiempo en tiempo, por ejemplo, estas aves, como el cóndor, por ejemplo, andino, bajan a la costa, pues, se van a la costa, se van aquí. Como te comenté, pues no, por ejemplo, no, ya acá no, en estas playas de Marcona, Ica, por ejemplo, ya, como hay muchos lobos, muchos marinos, bastantes cantidades hay. Entonces esto pues a veces no, pues, no unos mueren, por cierto, y ellos son pues justamente ellos son los depredadores pues, ellos son, a la vez esos animales son depredadores, ¿por qué? Porque justamente ellos se llaman, ¿no? Ellos se comen pues, cóndor, ¿no es cierto? Ellos se comen la carne que está decompuesta, ¿por cierto? Ellos son carroñeros, pues, ¿entiendes? Entonces ese cóndor andino de vez en cuando pues baja, ¿no es cierto?, allá a la costa a poder buscar alimentación, porque imagínate, ¿qué va a encontrar pues imagínate en estas alturas? Si todo es glaciar, todo es nevado. No, no, pues, pero mira, pero ese es su forma de vivir, pues, ¿me ves? ¿Te das cuenta? Entonces también, bueno, pues también te comenté, ¿no? De los niños, de los santuarios, pues, ¿no? De los santuarios de los de manglares, de Calipuy, por ejemplo, ¿no? Donde hay una planta, pues, niñito. Hay una planta, ¿no? Que es la puya de Raimondi. Una planta que es muy, 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 muy antigua, pues, ¿no es cierto? Es impresionante esta planta porque justamente tiene una edad, pues, ¿no? De 40 a 100 años, dicen, ¿no? Entonces, el principal objetivo, por ejemplo, ¿no? De este santuario, ya de este santuario, por ejemplo, ¿no? De Calipuy, claro, es de la conservación, pues, ¿no? Hay que conservar, hay que proteger todavía estas plantas, todavía pueden permanecer, ¿no es cierto? Que es la puya de Raimondi, como te comenté, que vive, ¿no es cierto? De 40 a 100 años tenía, ¿no es cierto? También, por ejemplo, te había tratado de explicar sobre los santuarios históricos, ¿no? Como Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Las Pampas de Ayacucho, donde aquí hay una máxima ¿no? representatividad, ¿no? Aquí se llevó a cabo, ¿no es cierto?, la batalla de Ayacucho, su vegetación, el licho, por ejemplo, ¿no? Y así, pues, niños, el lago Titicaca y así otros, justamente, pues, niños. Aquí, por ejemplo, ¿no? En esta región, por ejemplo, en el Nevado de Huascarán, por ejemplo, aquí ocurrió, por cierto, acá ocurrió una catástrofe, ¿no es cierto?, hace 50 años, ¿no? Se dio un terremoto, pues, todos estos nevados hielos se desmoronaron, pues, y destruyó totalmente a una ciudad, quedó sepultada, lodo, piedra, barro, polvo, ¿no es cierto? Este lugar en esos tiempos, pues, todo este sitio fue sepultado en ellos. No quedaron, nada quedó. Solamente creo que dice, no la cruz de una iglesia, una parroquia quedó nada más. Y una planta también quedó en el centro. Después todo quedó sepultado, ¿no? Porque está cerca, pues, justamente al nuevo de los caramelillos. Muy bien, bonito. Entonces, tío, uy, mi niño, ¿qué pasó? Ya se me fue la hora. ¿Tan rápido se la hora? Oh, no, no, no te puedo tomar un oral. Bueno, mis niños, espero que me hayas podido pues entender esta clasecita de geografía y ya te comparto pues el tema, mis hermanitos. Entonces, chicos, me despido de todos ustedes pues. Nos vemos ya mañana o más tarde. ¿Ah? Ya no, ¿no?